a todas y a todos. Vamos a repasar la tercera parte de la unidad 2 dedicada a familias en situación de riesgo social y en concreto vamos a hablar del maltrato infantil. Aunque cuando oímos hablar de maltrato, este nos parece un término claramente reconocible e incluso que se puede definir con facilidad, si nos detenemos un minuto a pensarlo veremos que no es tan fácil. Por lo tanto, yo os pregunto, ¿qué es maltrato infantil? Seguramente todos pensáis que es un término fácil de definir, que conocéis perfectamente, pero ya veremos que no es tan fácil. Ya vimos en la primera unidad que a lo largo de la historia no se ha tenido siempre en cuenta la infancia. En gran parte de las épocas se ha despreciado esta etapa que hoy sabemos que es tan importante. Así, a lo largo de toda la historia, el maltrato infantil ha sido una constante que nos acompaña incluso hasta nuestros días. Por lo tanto, para definir con acierto el concepto, nos enfrentamos de momento a dos problemas previos que hay que resolver. En primer lugar, debemos saber delimitar bien qué es maltrato y qué no lo es. ¿Qué son simples pautas parentales, simples pautas familiares o costumbres de una cultura? ¿Y qué trasciende esas pautas y, por tanto, lo convierten en maltrato infantil? Por otro lado, debemos tener en cuenta el concepto de desprotección, que a menudo es utilizado de forma poco concreta, y esto no ayuda a considerar el concepto de maltrato. Este concepto de maltrato tiene mucha relación con el de necesidades, que ya hemos estudiado las necesidades. Y hay necesidades básicas que se deben cubrir y que en caso de no hacerlo estaríamos ante un caso de maltrato, más allá de esas consideraciones culturales de las que ya he hablado. En el texto en PDF con los contenidos del tema os indico alguna definición de maltrato, pero nosotros vamos a quedarnos con la siguiente. Podemos definir maltrato como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y amenace o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y social. Bien, y a partir de esta definición, ¿qué debemos tener en cuenta para actuar en casos de maltrato como educadores? Pues de momento debemos tener en cuenta tres variables, que son la frecuencia, la intensidad y la intencionalidad. Vamos a verlo. En cuanto a la frecuencia, no es lo mismo que unos padres insulten de manera sistemática a un menor que se haga de forma aislada. Ojo, todo es despreciable y puede considerarse maltrato, pero las consecuencias no serán las mismas. En cuanto a la intensidad, no es lo mismo un cachete que unos golpes que dejen marcas visibles. Insisto, no es que la baja intensidad o la baja frecuencia no sean maltrato, que no sean peligrosas y que no haya que actuar ante ellos, no. Pero la gravedad y sus consecuencias obviamente no van a ser las mismas. Y en cuanto a la intencionalidad del causante, es posible que el que inflige el daño persiga corregir un comportamiento inadecuado o que solo pretenda provocar daño. Insisto una vez más, ¿quiere esto decir que si no es un daño muy intenso, si no es muy frecuente o si no se pretende hacer daño no sea maltrato? Obviamente no. Es maltrato, pero es importante tomar en consideración estos factores para evaluar la actuación. Y aparte de estos factores, ¿qué criterios podemos atender para concretar más aún la definición de maltrato? Pues por un lado, atender al proceso evolutivo del menor, es decir, habrá etapas en la vida de un niño en que ciertas actuaciones sean más maltratantes que en otras, cuando a lo mejor ha madurado más. En segundo lugar, considerar las circunstancias de vulnerabilidad del niño, es decir, si posee alguna discapacidad o, por ejemplo, alguna enfermedad que le haga más dependiente de un adulto. Y en tercer lugar, hay que valorar la existencia de un daño real o potencial. Es decir, hay algunos actos que si en principio no parecen causar daño, sí pueden generar secuelas físicas o psicológicas a medio o a largo plazo. Ahora hablaremos de los tipos de maltrato. Hay tres elementos que marcan la diferencia de tipo de maltrato que existe. Son el momento en el que se produce, la persona o personas que lo provocan y las acciones concretas que constituyen el maltrato en cuestión. En cuanto al momento, puede ser prenatal o postnatal, es decir, que incluso antes del nacimiento del niño o niña ya se puede haber provocado maltrato, arriesgando la salud del feto, por ejemplo, si la madre consume alcohol o drogas, o el simple hecho de no seguir las pautas de los médicos y no cuidarse. Esto puede provocar un maltrato infantil. Según los autores, el maltrato puede ser familiar, según los autores que lo provoquen. El maltrato puede ser familiar, principalmente si son familiares de primer grado. Extrafamiliar, si no son familiares, o el maltratador es un familiar pero muy lejano. O institucional, si son las instituciones las que provocan ese maltrato. Y por último, social, si no hay una persona concreta la que produce el maltrato y sin embargo hay unas circunstancias sociales que producen el maltrato. Y por último, en función del tipo de acción u omisión que se produzca, podemos hablar de maltrato físico, abuso sexual, negligencia, maltrato y abandono emocional.
Los tipos de maltrato, dependiendo de la acción, este último tipo, u omisión que se produzca, los tenéis descritos en el texto en PDF con los contenidos de la unidad. Os pido, por favor, que le echéis un vistazo a estos tipos. Está en la página de 10 a 14 del tema que os he pasado en PDF y los trabajaremos en clase. Bueno, seguiremos trabajando estos contenidos en clase. Mucho ánimo.